Oiga, tengo a Omar William, arrocero, porque esa fue otra. Ayer la conferencia, todo lo que se está dando, el señor Nilo Murillo por un lado, ahora sale el señor ministro de Desarrollo Agropecuario por el otro y dice que no va a haber importación, pero que sí va a haber importación por parte del IMA para las ferias. Realmente, ¿qué es lo que está pasando, señor Omar William, con el tema del arroz? Micrófono, por favor. Vamos a abrir micrófono para conocer la opinión de un dirigente arrocero. Vamos a ver si logramos la conexión correcta. Ahora se congeló la imagen. Estamos esperando. Buenos días. Adelante, ahora sí. ¿Qué ha habido, Álvaro? Buenos días. Bien, ¿todo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Álvaro, bueno, lo que está pasando es que yo pienso que la responsabilidad de lo que ha pasado y de lo que está pasando es de gran parte de los elementos que conforman la cadena en este país, porque si los elementos que conforman la productividad, la distribución, la venta, en especial los productores de este país, no se tiene problemas con la señal. Omar William tiene problemas. Omar William, apáguese la cámara, don Omar, para ver si mejora la señal del audio. Apague la cámara, por favor, para ver si el audio mejora. Apague la cámara para ver si el audio mejora. Amigos oyentes de Noticias 180 Minutos, este es Radio Red, y nos escuchan y nos ven a través de Radio Red y nuestras distintas plataformas de redes sociales. Si apaga la cámara y nos deja el audio encendido, quizás tengamos una mejor señal para poder compartir con los amigos oyentes. Ahora sí, sin cámara. Hable, por favor. Ahora sí, vamos a escucharlo. Adelante, señor Omar. Micrófono, por favor. El micrófono sí tiene que encenderlo. Ahí está. Ahí, siga, hable, por favor. Hable, señor Omar William. ¿Me está escuchando? Ayer hubo un pronunciamiento de el ministro de Desarrollo Agropecuario donde planteaba al país no más importación de arroz en tiempos de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha. Solo el IMA iba a importar arroz para sus tiendas a nivel nacional. Señor William, ¿me escucha? Sí, te escucho alto y claro, Álvaro. Adelante, continúe, por favor. Ahora sí se le escucha. Adelante, hable. Señor William, hábleme del problema del arroz. Que vamos a hacer algo, vamos a llamar sería lógico pensar que solamente nuestra preocupación debería ser producir y vender, y a qué precio vendemos. Y precisamente esa es la preocupación que tienen en este momento miles de productores, Álvaro, porque en este momento, a raíz de la eliminación del control de precios, que sabemos que es una medida que es correcta, el precio de venta se ha desplomado, como era lógico saber, se ha desplomado desde del precio que teníamos nosotros, incluyendo la compensación. El precio ha caído a por debajo de $26 en este momento. Entonces los productores en este país ahorita mismo estamos en una zozobra de no tener un precio adecuado en base a los costos de producción en este momento. Tú tienes que recordar que nosotros venimos de un programa arbitrario que se inició hace 10 años, que fue el control de precios, que nos metió a nosotros, los productores, en una camisa de fuerza en la cual se establecía un precio de venta
Sin embargo, el gobierno nos daba a nosotros una compensación, no un subsidio. Entonces, ahora se ha dado la situación de que vivimos el cambio de gobierno. El nuevo gobierno vino con una política de eliminar ese control de precios que, a mi parecer, puedo estar equivocado, otros compañeros tienen otra forma de pensar. A mi parecer fue lo correcto que había que hacer, pero como yo te había dicho a ti en varios programas, hace ya un año, 2 años, 3 años, en el momento que se iba a dar la eliminación del control de precios, se iba a suscitar una situación de un limbo porque hay un segmento de este año se ha convertido en un año muy difícil porque no tenemos un precio de referencia de venta. Entonces, de ahí nace el origen de este problema que estás viviendo. ¿Por qué? Porque en las cadenas, que es donde se decide las importaciones que se deben hacer en base a los inventarios nacionales, están conformadas por muchos elementos y que conforman la productividad, la distribución, la venta y el beneficiario final, que es el consumidor a través de la Codeco. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay intereses encontrados, en esas mesas se deben discutir sistemáticamente beneficios que beneficien al sistema, no a elementos individuales. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se está pagando el resultado de las cosas mal hechas. ¿Por qué? Porque en esa cadena hay elementos débiles como también hay elementos fuertes y muy poderosos. Y esos elementos poderosos, Álvaro, han matraqueado durante años las decisiones de la cadena. Inclusive los gobiernos han jugado con los inventarios que se realizaban y se realizan actualmente en materia y en el tema del arroz. Todo para beneficiarse del tema arroz, sin llegar a un punto en la cual se beneficien todos los elementos como debe ser la visión y la misión de las cadenas agroalimentarias, Álvaro. Entonces, producto de esto se trató de que tanto el gobierno como la industria pactase un precio de referencia, cosa que es justa para los productores, porque nosotros no fuimos responsables de que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela se le ocurriera la brillante idea de aplicar un control de precio al rubro arroz. Eso fue una política nefasta de parte del gobierno, como tampoco fuimos responsables que el gobierno del presidente Nito no tuviese los pantalones para eliminar esa disparatada que hizo el presidente Juan Carlos Varela. Entonces llegamos a un punto en la cual el gobierno actual eliminó el control de precios, pero sin resolver el problema de cómo sacar del agua de forma ilesa a miles de productores que quedamos en un limbo porque los gobiernos intervinieron en la libre oferta y demanda, los gobiernos intervinieron en el sano desenvolvimiento de la interacción entre la producción, el intermediario y el consumidor, causando caos. Y entonces, para que el orden regrese, está pasando un tiempo en la cual, si el gobierno no toma una política acertada para poder sacar al productor de este caos que lo han metido, entonces va a haber muchos productores que van a quedar endeudados, porque el precio se ha caído, Álvaro, al punto. Aquí el costo de producción de una hectárea, según el MIDA, es de 2.453. En el área de nosotros de Coclé, el costo de producción es de aproximadamente $2.700. Y en el área de Chiriquí el costo de producción está un poco más elevado. Si tú sabrás, Álvaro,
si el precio se cae por debajo de 26 dólares, si tú multiplicas el promedio de rendimiento que en este país anda por el orden de entre los 80 a los 100 quintales, si el productor hace las cosas bien, si tú multiplicas ese costo de producción por el precio actual, no te da a ti para cubrir la inversión hecha. Y esto es producto pues de que el precio se ha caído por lo que ya te acabo de explicar. Entonces, a raíz de eso, surge una diferencia entre los elementos que conforman la cadena. Y surge un tirijala entre nosotros los productores que estábamos defendiendo un precio, el gobierno que hasta ese momento acababa de entrar prácticamente a tomar administración de la cosa pública y que realmente, como le ha sucedido a todos los gobiernos cuando entran, no saben bien por dónde va a tabla la cosa. No se tomaron las decisiones correctas, Álvaro. Y al no tomarse las decisiones correctas, combinado con el hecho de que se habían firmado tratados de libre comercio en los gobiernos anteriores que le permitían a cualquiera persona, llámese industria, llámese supermercado, importar pagando un 90% de arancel. Porque si tú vas al supermercado, Álvaro, tú encuentras ahí arroz, ese arroz Manhattan, encuentras arroz jazmín, encuentras arroces que no se producen aquí, pero todos los meses se importan, porque lo hacen pagando el 90% de arancel. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto se ha ido sumando y hemos llegado a un punto crítico en la cual la balanza se reventó. Entonces, por otro lado, el Lima, en su interés de promover sus ferias libres, que muy por el personal, en mi experiencia personal, dejar que Lima entre de la forma que está entrando a importar arroz y vender las cantidades que está vendiendo, que según el director de Lima son 100,000 quintales al mes. Álvaro, eso representaría prácticamente más de un 30% del mercado, pero según el gobierno lo están haciendo por necesidad urgente de la pobreza que hay, cosa que eso es materia de otro programa si algún día quieres hablar de ese tema, porque a mi parecer, más que una ayuda, es un daño que se le está haciendo no solamente a la economía del país, sino a la gente más pobre de este país. Pero bueno, ese es un capítulo aparte por derecho propio. El Lima ha entrado a comprar arroz a través de la industria a una empresa que se llama TRC por compra directa, porque no lo ha hecho ni siquiera a través de la bolsa de valores, como se debería hacer si las cosas las queremos hacer de forma transparente. 550,000 quintales. Entonces, la industria ha regresado, el Lima ha regresado a ese tweet de Álvaro 2014, donde nos costó volver a meter al genio en la botella. No sé si lo recuerdas, Álvaro. Sí. ¿Recuerdas sí. Cómo la administración de Edwin Cárdenas se empezó importando 20,000 quintales, subieron a 40,000, después subieron a 700,000? Cuando se dieron cuenta que esto era un gran negocio, pasaron los 150, empezaron a importar de forma desproporcionada. Y lo que voy a decir aquí le tocaría decir a las personas de la industria, y veo que no tienen representantes en tu programa en este momento, pero lo que pasa allá nos impacta a nosotros acá también, los productores, y seríamos irresponsables en no mencionarlo. En el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, el Lima llegó a importar en
prácticamente en arroz blanco a este país, Álvaro, llegó a importar, si no me equivoco y la memoria no me falla, entre 150.000 a 250.000 quintales de arroz a este país, cuando el mercado nacional de nosotros en ese momento era de 350.000 quintales, Álvaro. Y eso Wow. provocó un descenso en la venta de la industria, y es la industria quien le recibe el grano de arroz a los productores de este país, porque el Instituto de Mercadeo Agropecuario no tiene ni la logística ni la infraestructura, y espero que mejoren su capacidad, pero en ese momento no se tenía y ¿Cuánto se cuánto ha perdieron. pagado? Ajá. ¿Se perdieron? ¿Cómo? ¿Se perdieron ¿Cómo? qué? Lo recordará, Se, ese año el gobierno, en vista del metida de pata que hicieron, tuvieron que recurrir a una partida extraordinaria para salir a comprar, si no me equivoco, más de 1 millón de quintales de arroz, que ya estaba en proceso de pérdida del grano, sí. porque se contrajo la recepción del grano. Ese fue un escenario provocado por el exceso de importación que se dio en ese año de Lima, y también por los errores cometidos en la cadena, donde se aprobaron otras importaciones. Sí, Por eso, Álvaro, me acuerdo que en el puerto quedó cantidad de arroz que se dañó y hubo un montón de problemas. un montón de problemas. Entonces, no es que nosotros los productores, en el caso mío, estemos en contra de que las personas más necesitadas de este país tengan acceso a arroz barato. Eso jamás sería nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es a largo plazo, con visión larga. Lo que no queremos es que, con la excusa de la gente pobre, con la excusa de que los productores hemos sido avasallados, que es cierto, y que hoy estoy totalmente convencido que muchos industriales en este país se están dando cuenta de la importancia del productor nacional. Porque en este momento la industria nacional ha quedado en una situación bien difícil. ¿Ves? Pero también es Okay. producto de las malas decisiones, del pensamiento individualista que hemos tenido y que han tenido durante los últimos 10 años, y en pensar nada más en el hoy y no pensar en el mañana. Pero Álvaro, aquí hay algo importante que hay que decir. Para mí esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque Uh-huh. dejar que Lima tenga esas libertades para mí es igual que el control de precios, porque esto estamos nuevamente, usted sabe, Álvaro, lo que es comprar 100.000 quintales para vender 100.000 quintales de arroz blanco, impactando el porcentaje del mercado, que están impactando todos los meses, la cantidad de recursos que se manejan ahí. Álvaro, en este país el que menos corre atrapa un venado. Aquí hay Okay. mucho vivo. Y la forma Okay. más prudente de hacer las cosas es respetando a los elementos que conforman la productividad y el mercado. Pero a nosotros los productores en este momento, lo que nos beneficia de la medida adoptada por el presidente es que tal vez el precio hacia nosotros mejore, pero nosotros no podemos nosotros no podemos hacer fiesta de un éxito cuando la casa de nuestros hermanos se está incendiando. Okay. Bueno, gracias por tu explicación, Omar. Esta mañana también queríamos tener acá a los molineros. Sin embargo, me dijeron que están en una transición de junta directiva y que todavía no van a hablar. Bueno, yo no sé cuál es el problema de que estén en transición. Yo creo que el tema es importante y molinero es molinero, estén o no estén en transición. Debe haber una posición en torno al tema por parte de ellos que no hemos escuchado, solo vimos fue un comunicado que salió a la palestra esta semana. Así que gracias, Omar William. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Vámonos a Chiriquí. Hay información y regresamos.